sido llamados a constituir un pueblo piadoso, que piensa, siente y actúa en armonía con los principios del cielo, con el fin de que el Espíritu Santo reproduzca en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de ocuparnos únicamente en actividades que produzcan pureza cristiana, salud y gozo en nuestras vidas. Debemos de ocuparnos en todo lo que contribuya a colocar nuestros pensamientos y cuerpo bajo la disciplina de Cristo, quien desea en nosotros gozo, bondad y salud perfecta. Somos llamados a buscar la renovación y la santidad, sin la cual ninguno va a ver al Señor. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2, el apóstol Pablo nos dice: hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Y no se conformen a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hoy llegamos a la lección número 19 y vamos a abordar el tema de la vida cristiana. Hablaremos acerca de la vida nueva, de la devoción, de la adoración y el testimonio. Y vamos a terminar hablando acerca de los guías espirituales. Y para dar inicio, como ya es nuestra costumbre, siempre partimos de una oración para que sea Dios quien guíe este estudio. Hablaremos sobre la vida cristiana y sé que va a ser de gran beneficio ver los consejos maravillosos que Dios nos da para tener una vida plena de testimonio en Cristo Jesús. Vamos a orar para que Dios bendiga este estudio. Oremos. Querido Padre, buen Dios, derrama de tu Espíritu Santo al momento de estudiar tu santa palabra. Que sea tu palabra la que nos susurre directamente a nuestros oídos y nos hable cuál debería de ser el consejo que debemos de tomar para ser verdaderamente tus hijos. Señor eterno, bendice a los amigos y a aquellos a quienes este estudio va a llegar a sus vidas. Padre eterno, guía, encadena cada palabra, cada verso, para que quede sellado en nuestro corazón y por supuesto llevarlo a la práctica. Gracias, Señor, por la vida y la salud y sobre todo porque este mensaje está siendo difundido en todo el mundo. Tu palabra dice que cuando estas palabras del Evangelio sea predicado en todo el mundo, vendrá el fin. Anhelamos el día en que te veremos juntamente con los millares y decenas de ángeles a recoger a tu pueblo en aquel gran día que tú has prometido llevarte a todos aquellos que confiaron en esta maravillosa promesa. Bendiga, Señor, este estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ya vimos la parte introductoria. Vamos a hablar acerca de la vida cristiana y hemos llegado a la lección número 19. Solo nos queda una lección más para terminar el curso básico de la fe de Jesús y ha sido un gran reto para su servidor por las múltiples tareas, pero siempre Dios ha permitido el tiempo y la disponibilidad que debemos de poner a su servicio para que la obra del Evangelio sea predicado en todo el mundo. Es un gozo poder decir, hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos queda una lección más para terminar este curso. Que el nombre de Dios sea alabado, que sea el nombre de Dios glorificado, porque estoy seguro que estos videos llegan a personas que necesitan una palabra de vida eterna. Y he escuchado testimonios, hay amigos que siempre me dicen, mándame el link donde está el video de tal lección, quiero repasarlo, y eso es un gran gozo, el poder saber que el Evangelio está siendo distribuido de muchas maneras. Hoy que estamos en este periodo de esta pandemia, el enemigo quiso cerrar las puertas de las iglesias
y es cuando más el evangelio ha sido predicado. Se ha utilizado las redes sociales, esta plataforma, para que el evangelio sea predicado a todas partes. Uno no sabe a qué persona va a llegar. Sé que se comparten estos videos, no sabemos si llega hasta el otro continente. Lo que sí estoy seguro que la palabra de Dios llega a tiempo y nunca regresa vacía. Así que, mis apreciados hermanos, el único deber que tenemos nosotros es compartir la palabra. Hemos sido llamados a ser discípulos predicando el evangelio. Y precisamente gran parte del estudio de la lección número 19 se va a enfocar en que nosotros somos responsables de nuestro prójimo compartiendo la palabra del Señor. Así que eso es lo que va a ser el testimonio cristiano. Nuestra vida debe de reflejar el carácter de Jesús. Así que vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. Y la primera pregunta va a enfocar la primera parte, que es nueva vida. Vamos a ver, aquel que ha aceptado a Jesús pasa a ser una nueva persona, una nueva criatura. Así lo dice la palabra del Señor. Segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos va a hablar referente a que cuando hemos aceptado a Jesús, nosotros pasamos a ser nuevas criaturas. El versículo 17 es un versículo muy famoso que el apóstol Pablo aborda en cuanto a aquel que ha aceptado a Cristo Jesús pasa a ser una nueva creación, porque Cristo Jesús renueva nuestro ser entero, nos transforma nuestra manera hasta de pensar y de actuar. Por eso dice Pablo en el versículo 17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay personas que se torturan con el pasado, con algún pecado o algún error que han cometido. Dios nos quiere brindar una segunda, tercera y hasta cuartas oportunidades para que nosotros olvidemos el pasado y podamos enfocarnos a una renovación de replicar el carácter de Jesús, y nos hace a través de su Espíritu Santo otra persona. Nos transforma a una nueva creación. Dios empieza a trabajar el corazón del cristiano a tal punto que empezamos a reflejar, a pensar y actuar y sentir lo que Cristo Jesús desea replicar en nuestras vidas. Así que, ¿qué cambios ocurren en la vida al aceptar a Jesús? El cambio es notorio, es un testimonio de que esa persona tiene un giro de 180 grados, un cambio total, y que muchas veces es progresivo en la vida de la persona. En algunos es lento su conversión y en otras oportunidades es rápido. Depende de cómo nosotros le permitamos al Espíritu Santo que obre en nuestra vida. Así que el cambio que ocurre es que pasamos a ser nueva creación. La siguiente pregunta, siempre de la primera parte del estudio, es ¿qué nueva experiencia maravillosa tendremos? En la carta a Tesalonicenses, la primera carta, el mismo apóstol Pablo, recuerden que son 14 epístolas que escribió el apóstol Pablo, y en ellas aborda este tema, especialmente el tema de la justificación por la fe. Nos habla acerca del perdón. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, otro verso muy famoso del apóstol Pablo nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Allá en primera de Corintios capítulo 1, versículos 30, de los diferentes estudios que hemos tenido, más de alguna ocasión lo hemos abordado, que la salvación está dividida en 3 etapas. La primera etapa es donde Él nos justifica o nos perdona, y pasamos a un proceso que se llama santificación. Y acá la pregunta nos dice: qué maravillosa experiencia. La experiencia es que entramos al proceso de santidad. Y aquí nos habla de espíritu, alma y cuerpo. Y el verso tiene 2 puntitos como queriéndonos decir todo vuestro ser.
todo vuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Así que lo que Dios quiere o permite en la vida del ser humano es la experiencia de entrar al proceso de la santidad. Ahí abandonamos, queridos hermanos, si antes hablábamos o teníamos un vocabulario no agradable al Señor, nuestras palabras ahora buscamos que glorifiquen a Dios. Empezamos a entrar al proceso de abandonar las cosas que nos afectan espiritualmente. Así que es una agradable experiencia entrar al caminar del Evangelio. Primero Dios, ante su presencia, nos llama nueva creación. Nos empieza a transformar y entramos a la etapa de la santificación, donde empezamos a abandonar el pecado. Es un proceso, pero debe de ser en avanzada hasta replicar el carácter santo de Cristo Jesús, hasta la venida del Señor Jesús. Por eso dice la última parte del verso, sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya va a encontrar cuando venga a un pueblo dispuesto y preparado, como la novia engalanada, lista para poder encontrar al novio, que es Cristo Jesús. Así que nosotros vamos a entrar en ese proceso cuando aceptamos a Jesús, le recibimos y el Espíritu Santo empieza a hacer una transformación de todo nuestro ser hasta prepararnos para la venida del Señor Jesús. ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Esta pregunta es bastante importante porque hay muchos predicadores que te presentan el Evangelio y te dicen que va a ser color de rosa. Creen que este Evangelio es todo bonito, todo es paz, todo es tranquilidad. Tenemos pruebas, dificultades, y es aquí donde debemos de tener una actitud para poder confrontar todas esas cosas. Es por eso que cuando llegamos a Jesús, Él, aparte de darnos el perdón, nos otorga el don del Espíritu Santo para poder sobrellevar las cosas y los combates que vamos a tener en nuestra vida cristiana. Así que no es una vida de perfección, de todo bonito, todo bello, sino que los cristianos enfrentamos retos, pruebas, dificultades, y es ahí donde vamos a necesitar una actitud correcta guiada por el Espíritu Santo. Mire lo que dice el apóstol Pedro ahora, es quien va a abordar lo que como actitud debemos de tomar siempre en el capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 12. Él nos va a hablar acerca de las pruebas. Dice así: amados, no se sorprendan por el fuego de la prueba que os ha venido, como si se les hablara de algo extraño. Antes, gozaos de ser partícipes de las aflicciones de Cristo, para que también os gocéis en la revelación de su gloria. Así que hay que tener una actitud de gozo, porque estamos perfeccionando, puliendo nuestro carácter a la semejanza de Jesús. Y acá pues las pruebas, dice cuando seamos pasados por las pruebas de fuego. Y acá me hace pensar que tiene que ser una fe sólida, y la fe en un dado momento va a representar ahí al oro en la Biblia, porque tiene que pasar por el crisol, donde se debe de purificar nuestra fe perfecta en Cristo, y es aquí donde enfrentamos muchos retos, muchas dificultades. Si nosotros nos mantenemos con la actitud de gozo ante el Señor Jesús va a ir trabajando en nosotros, y esa actitud nos va a llevar a tener paciencia en el Señor, y nuestro carácter va a ser semejante al de Cristo Jesús, aquel que padeció y vivió de todo en santidad y perfección para alcanzar la salvación del ser humano. Así que la actitud correcta es una actitud de gozo ante las pruebas. Yo no sé qué dificultades actualmente tú estés pasando, si eres cristiano, si has aceptado a Jesús, Él ya te perdonó, entraste al proceso de la santificación. Ten en cuenta que vas a enfrentar situaciones difíciles, pero es ahí donde el Espíritu Santo, el mismo cielo, va a estar en la disposición de apoyarte en todas esas dificultades, siempre y cuando mantengamos una actitud sólida, positiva, a alcanzar el éxito de este Evangelio
que es alcanzar el carácter de Jesús. Ahora vamos a pasar a la parte devocional. Ya vimos que es una bonita experiencia aceptar a Jesús, entrar al proceso de la santificación y tener una actitud positiva de gozo ante las pruebas, porque es ahí donde se prueba nuestro carácter, si verdaderamente vamos a mantenernos firmes en la fe que ha sido entregada a través del Evangelio. Ahora, ¿cuál es el indispensable alimento espiritual diario? Vamos a hablar de la devoción. Vamos a hablar de cómo debería ser nuestro ritmo de acercamiento a Dios. Y ahora nos va a invitar la palabra del Señor a que podamos ver algo que es el alimento del cristiano. Deuteronomio ahora, en el capítulo 17 y versículo 19, para ser exacto, nos va a decir algo interesante. La tendrá consigo para leerla todos los días de tu vida, para aprender a reverenciar al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y poner estas normas por obra. Aquí indudablemente nos está hablando de los escritos, de la ley, de lo que Dios dejó para que nosotros podamos acudir a ella. En pocas palabras, la palabra de Dios, la palabra escrita, la Biblia, para que nosotros podamos tomarla como un alimento diario. Cada vez que leamos la palabra del Señor, por supuesto, debe de ser leída con reverencia, con una actitud que es la palabra de Dios, quien nos está hablando. Es una palabra escrita, pero se vuelve vívida en nuestras vidas cuando nosotros acudimos a ella. Ahí encontramos consejos, ahí encontramos consuelo a través de la palabra, y debe ser nuestra devoción diaria poder acudir al estudio de la palabra del Señor. Hay un verso muy famoso que dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Debería de permanecer para siempre también en nuestra mente, en nuestro corazón, y llevarla a la práctica. Poder leerla, como dice acá, todos los días. Debe de ser nuestro alimento espiritual. Así que la devoción nuestra debería ser oración, testificación y, por supuesto, el estudio de la palabra de nuestro Dios. Así que, ¿cómo establecemos comunión con Dios? Todos sabemos que lo hacemos a través de la oración. Pero acá, nuevamente, el apóstol Pedro nos va a decir, a partir del capítulo 4, el apóstol Pedro nuevamente nos va a hablar acerca de la manera de cómo nosotros vamos a mantener esa comunión con el cielo, con el Señor. Dice: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sensatos y sobrios, para que podáis orar. Yo creo que al apóstol Pedro le quedó bien claro cuando el Señor Jesús allá en el Getsemaní le decía que se levantaran y oraran. Se lo dijo por 3 ocasiones y los halló durmiendo. Me imagino que esa fue una lección que perduró toda su vida, que la oración es el arma más poderosa del cristiano. Es la manera como nos comunicamos directamente con el cielo, con Dios. Y acá el apóstol Pedro nos está invitando a que podamos orar, para que podáis orar, dice, porque ya el fin de todas las cosas se aproximan. Así que Pedro nos invita a que podamos orar, y allá en Deuteronomio nos invitaba a que podamos estudiar la palabra del Señor. Así que si rebobinamos, aceptamos a Jesús, nos volvemos nuevas criaturas y entramos a un proceso que se llama santificación. Y en ese proceso de santificación solo se va a lograr dentro del caminar del Evangelio, estudiando la palabra y también orando. Debe ser nuestro culto diario, leer, orar, y también debemos de testificar. Ahora la lección va a pasar a la parte de la adoración, cómo debemos de acercarnos a Dios con esa actitud de adoración. Dice la pregunta número 6. ¿Qué día es dedicado a la adoración a Dios?
Si tú lees el capítulo 58 del libro de Isaías, allí prácticamente el capítulo entero te habla de cómo debe estar nuestro corazón dispuesto a la adoración a Dios, y por supuesto en qué día. Nos habla de poder adorar a Dios en el día sábado santo. Por eso es que Isaías 58 es necesario leerlo. Dice que deberíamos de retirar nuestro pie de hacer nuestra propia voluntad y deberíamos de dedicar ese día especial para el Señor. Dice el capítulo 58, versículos del 12 al 14. Vamos a leer específicamente el versículo 13. Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado lo llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tu camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor. Y el verso nos sigue diciendo, qué gran bendiciones recibimos el poder adorar a Dios en el día correcto. El enemigo todo lo replica, todo lo imita. Dios tiene su triunidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El enemigo tiene el dragón, la bestia y el falso profeta. Dios tiene un día de reposo. También el enemigo paralelamente agarró un día, que es el primer día de la semana, un día que él lo asigna para adoración, para él, haciendo caso omiso a la palabra perfecta del Señor, diciéndonos que deberíamos de adorar a Dios en el día sábado santo. Así que vamos a rebobinar. Aceptamos a Jesús, le recibimos, hacemos su voluntad. Al aceptarle, entonces recibimos el don del Espíritu Santo para confrontar nuestro caminar de este evangelio. Entramos al proceso de la santificación. Ese proceso solo se logra dentro del evangelio. Y ahí es donde nosotros debemos de depender completamente de Dios, orando y estudiando su palabra. Ahora, en la parte de la adoración, la Biblia nos habla de que hay un día asignado para adorar al verdadero Dios. Así que, ¿en qué lugar se presenta la adoración? En el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, versículo 16, dice que era conforme a la costumbre de Jesús, él iba a la sinagoga. La sinagoga sería la iglesia. Así que la iglesia y el día en que Jesús asistía, que era sábado, acá podemos unirlo y es prácticamente el vínculo de la adoración. Ir al templo, ir al lugar que ha sido asignado para honra y gloria de Dios en el día sábado santo. Así que pasamos a la parte del testimonio cristiano. Y aquí nos invita el Señor Jesús a que prediquemos este evangelio. De hecho, es un mandato, ir por todo el mundo y anunciar el evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aparece en Mateo 28, del 18 en adelante, y también Mateo 24, 14, dice que cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, va a venir el fin. Así que, ¿qué trascendental misión confió Dios a sus hijos? Es predicar el evangelio. ¿Qué preparación esencial debemos de poseer? Regresemos a Primera de Pedro, capítulo 3, y el versículo 15 nos dice, sino santificad a Cristo, el Señor, en vuestro corazón y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y respeto al que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si hablamos del testimonio cristiano, se nos ha conferido una misión de evangelizar al mundo, de reconciliar al mundo con Dios a través del evangelio y también de prepararnos esencialmente para poseer a Cristo Jesús en nuestro corazón. Dice el versículo 15, santificad a Cristo, el Señor, en vuestro corazón y estad siempre preparados para responder a cualquiera que nos demande acerca de esta esperanza. Para poder responder
a las personas cualquier inquietud, palabras que necesiten saber de la palabra del Señor, es necesario que nosotros la conozcamos. Por lo tanto, allá Deuteronomio nos invitaba a que debemos de leerla todos los días. Debe ser nuestro culto diario, poder orar y poder estudiar la palabra. Y es ahí donde nosotros vamos a tener a Jesús en nuestro corazón y vamos a estar preparados para poder responder con mansedumbre a aquellos que nos hagan cualquier pregunta en relación a la esperanza de la vida eterna. Y por último, nuestra lección se va a dedicar a hablar acerca de los guías espirituales. Y primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículos 12 y 13 nos manda a que pongamos atención a lo que se refiere en cuanto a los guías espirituales. Nos dice el versículo 12: os rogamos, hermanos, que conozcáis a los que trabajan entre vosotros, los que os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Vivid en paz entre vosotros. Hay que respetar a nuestros guías espirituales, especialmente aquellos que nos amonestan a que cada día podamos reflejar el carácter de Jesús, a que nos preparemos para recibir al Señor cuando Él venga. Creo que es importante tomar en suma consideración, como dice el apóstol Pablo, en cuanto a aquellos que se dedican a la obra, aquellos que apartan tiempo para conocer de las verdades y predicarlas. Esto sirve para que nos preparemos, para que en aquel gran día no seamos avergonzados. Así que si estas personas hacen un trabajo espiritual en favor de nuestra vida, hay que respetarlos, hay que estimarlos con amor, porque ellos dedican su tiempo al servicio y a la predicación de este evangelio. Así que acá dice quiénes son nuestros guías espirituales: aquellos que nos amonestan, aquellos que nos guían, y estamos mandados a poder apreciar todo este esfuerzo evangelístico que hacen en favor nuestro. Y la pregunta número 11, que es la final de la lección número 19, es: ¿quién es nuestro guía supremo? Dios ha colocado a líderes terrenales, pero nuestra mirada debe estar puesta en Cristo Jesús. Acuérdense lo que dice Hebreos capítulo 12, especialmente el versículo 1 al versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de nuestra fe. Es Jesús nuestro máximo líder supremo. Tenemos acá líderes terrenales, pero nuestro máximo líder supremo es Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 6 nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él, arraigados y edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, rebosando en acción de gracia. Nuestro máximo líder es Cristo Jesús, nuestro blanco, nuestro objetivo primordial, alcanzar el carácter perfecto de Jesús. Y es por eso que la vida cristiana va a comprender en ser perdonados, entrar al proceso de la santificación. Ese proceso de la santificación es donde estudiamos y mantenemos una comunión estrecha en oración con nuestro Padre Celestial. Adoramos en el día sábado santo en la iglesia que Él la organizó, Él siendo la cabeza, por eso es nuestro líder máximo, y Dios dejó a líderes terrenales que debemos de respetar y amar por todos sus cuidados y el trabajo de prepararse para presentar este evangelio. Y también el testimonio, la comisión que ha sido entregada a nosotros de predicar este evangelio. Hemos llegado al final de la lección número 19 con nuestra resolución, y con la ayuda de Dios y siguiendo a Jesús, procuraré vivir una vida de cristianismo cabal. Tratemos de imitar a Jesús. Cada acto que hagamos, preguntémonos si Jesús lo haría. Esa va a ser una regla de fe muy importante. Si Jesús lo hace, yo lo puedo hacer.
Es una regla importantísima. Imitar a Jesús debería ser toda nuestra vida cristiana. Jesús es nuestro líder, deberíamos de contemplarlo todos los días. También contemplarlo ahí en la cruz cuando Él murió por nosotros. Todo ese esfuerzo que Él hizo, vivir una vida santa, perfecta y al final sufrir lo que nos tocaba a nosotros. Hay que ver todo ese sacrificio maravilloso que Jesús hizo en nuestro favor, imitarlo todos los días. Debe ser nuestro culto diario. Y eso nos va a permitir que nuestra mente, nuestro ser entero, sea renovado a la perfección en Cristo Jesús. Y así vamos a llegar al final de la etapa de la salvación, que es la glorificación. Justificación, santificación y glorificación, donde seremos transformados a la imagen perfecta de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, mi apreciado hermano y amigo.